Hola a todos, Hello, everyone. bienvenidos a un nuevo episodio de Divirtiéndonos con Urpi y Living Miracle Community. Welcome to another episode of Enjoying Ourselves with Urpi and Living Miracles community. Hoy tengo a dos invitados, pasamos de uno a dos. Today I have two guests. We went from one to two. A Marina y Nicolas. We have Marina and Nicolas. Bienvenidos a este nuevo episodio juntos. Welcome to this new episode together. Y hoy tenemos un tema muy interesante. And today we have a very interesting theme. Cómo llevar las relaciones de la mano del Espíritu Santo. How to go with the relationships hand by hand with the Spirit. Cómo tener las relaciones de pareja con otra perspectiva distinta, con la perspectiva de la sanación. How to have a partnership with another perspective, with the Holy Spirit's perspective. Y en la forma, ellos tienen una relación. And in the form, they have a relationship. Y vamos a ir adentro de eso, a ver qué regalo nos trae. And we're going to go within to see what gift comes out. Bienvenidos, chicos. Y no sé, sienten compartir, empezar cómo es su experiencia. Welcome, guys. And do you feel like sharing what your experience is? So where to start? ¿Dónde empezamos? Well, how do you feel right now? ¿Cuál es el momento de la sanación en este momento? Well, What is the point of healing at this moment? I think I was just sharing before we came here to sit down. Creo que estaba compartiendo antes de que entráramos y nos sentáramos aquí. How beautiful was an encounter we just had at la Casa de Milagros. Qué hermoso fue un encuentro que acabamos de tener en la Casa de Milagros. Because there we saw two mighty companions. Porque ahí vimos a dos compañeros poderosos. And they were just sharing how throughout this last week they had been going through all of this darkness and intensity. Y ellos estaban compartiendo cómo a través de la última semana habían estado atravesando toda esta oscuridad e intensidad. But today they hadn't been invited to la Casa de Milagros. Pero el día de hoy se les había invitado a la Casa de Milagros. And they had an opportunity to say yes to God. Y tuvieron una oportunidad de darle un sí a Dios. And they were just sharing with us how beautiful it had been because they could feel all this welcome and all this love in their hearts, and they were so grateful. Estaban compartiendo lo lindo que fue para ellos porque podían sentir todo este amor y sentían tanta gratitud. And then they were saying, you know, sometimes darkness comes up, Y después estaban diciendo, a veces se eleva la oscuridad, but Jesus is always saying, keep your eyes on me. pero Jesús siempre está diciendo, mantén tu mirada en mí. And then if we, you know, have faith, Y si tenemos fe, we will experience the love will come through, the light will come. vamos a experimentar el amor vendrá y la luz vendrá. It's already here. Ya está aquí, But yeah, we have to accept that for ourselves. pero tenemos que aceptar eso por nosotros mismos. And it is a path through, like from the darkness to the light. Y es un camino de la oscuridad a la luz. So we have to be really, really authentic with where we are at. Y tenemos que ser muy auténticos de donde nos encontramos. Allow an authentic healing and an authentic spiritual journey back to God. Permitir una sanación auténtica de vuelta a Dios. And I feel like that's the gift of the relationships. Y creo que ese es el regalo de las relaciones. Because I can see time and time again that all relationships Porque puedo ver una y otra vez que todas las relaciones son a reflection of my mind reflejos de mi mente and the contents of my mind. y del contenido de mi mente. And sometimes I can feel this love and, you know, I can extend that. Y a veces puedo sentir este amor y puedo extenderlo.
And then sometimes I could see that healing starts arising in my mind and thoughts and beliefs that are not true. Y a veces puedo ver que la sanación empieza a elevarse, pensamientos y creencias que no son verdaderos. But that is time for faith, Pero ese es el momento para la fe. like these friends were telling us. Como estos nuestros amigos nos mencionaban. And it was such a beautiful testimony of how if you keep the faith, you know, the Spirit and Jesus is always there to whoosh you with love and tell you, I love you. Pero fue un hermoso testimonio de que el Espíritu Santo siempre está ahí para llenarnos de amor si mantenemos esa fe y para decirnos que nos ama. Yes. I was having that in my mind right now. Era lo que tenía ahora en mi mente. Sí, y siento que mientras vamos descubriéndonos, descubriendo nuestra mente Yes, and as we go discovering our mind y viendo nuestras creencias que vienen del mundo, and seeing our beliefs that come from the world, podemos ver que nunca nos hemos estado relacionando desde el amor. we can see that we have never really been relating from the point of love. Y ese es uno de los regalos que nos traen nuestras relaciones. And that's one of the things that our relationships bring to us. Una vez que ya le hemos dicho sí a Jesús, sí a Dios, Once we've said yes to Jesus, yes to God, ayúdame a utilizar cada una de mis relaciones para sanar mi mente, help me to use every single one of my relationships to heal my mind. nuestros compañeros poderosos vienen al rescate por ello. Our mighty companions come to the rescue. Y nos van mostrando todas esas creencias que nos separan del amor real. And are showing us all of those beliefs that are separating us from true love. Y nos van llevando a ver el amor, poco a poco ir sanando todas esas creencias del ego y tener esa relación más de conexión de unidad. And they're taking us more towards love and seeing little by little, se me olvidó. But Connection. the healing and the connection is coming. Y siento que cuando estábamos en el show Viviendo Milagros, And I feel when we were on the show Living Miracles or Viviendo Milagros, habíamos hablado también cómo conversamos un poco cómo las relaciones están para la sanación de nuestra mente. we had talked a little bit about how relationships are there to heal our mind. Y cómo es ver que siempre estoy equivocado con mi percepción. And how it is to see that I'm always mistaken about my perception. Si me sostengo desde mis creencias pasadas, solamente voy a juzgar a mis hermanos. If I keep holding on to my past beliefs, I'm only going to keep judging my brothers. Y siento que por eso muchas veces en las relaciones que tenemos hay atracción y rechazo, atracción y rechazo. I feel that that's why many times in our relationships we feel this attraction and this rejection, attraction and rejection. Y no sé si sienta compartir alguna de esas experiencias de atracción o rechazo o I don't know if you want to share some of these experiences of attraction and rejection, or cómo alguna situación se dieron cuenta que estaban terriblemente equivocados con su forma de pensar. or how in a situation you've noticed that you were mistaken about how you were thinking. Que la creencia del mundo ya no van con ustedes. That the beliefs of the world just don't go with you anymore. Que hay otra forma de ver la situación. That there's another way of looking at the situation. Speak to that first. Well, I think one of the things that comes to mind first, Bueno, siento que una de las cosas que viene a mi mente primero, just an experience I've been having more recently.
Una experiencia que he estado teniendo recientemente. was that kind of an old pattern I was noticing really coming up strongly for me recently, Un patrón muy viejo ha venido recientemente, where I would really feel like I need to get something from Marina. donde realmente siento que necesito obtener algo de Marina. Usually some sort of like physical affection. Como un tipo de relación física, o afecto físico. And I was remembering like, wow, I have seen this before. This has happened to me like distinctly in my last main relationship. Y decía, como esto ya me ha pasado antes, como que lo he visto en otra relación pasada. And I felt like in that relationship, I got very stuck. Y siento como que en esa relación me estanqué. And my mind would like spin out and I wouldn't be able to really drop that desire. Y es como que mi mente daba vueltas y realmente no podía soltar ese deseo. But in between, there's been a lot of healing, miracles, and mind training. Pero en el medio ha habido mucho entrenamiento mental, muchos milagros, mucha sanación. And yeah, as I've been praying, I feel like there must be a better way. Y mientras he estado orando me he dado cuenta de que debe haber una mejor manera. And at least one of the things that's come to me so far Y una de las cosas que ha venido a mi mente hasta ahora was just that line from the Course where Jesus says, whatever you feel is lacking in a situation is what you failed to give to it. Es donde Jesús dice en una oración en el curso de Milagros, esa cosa que has fallado, que sientes que carece, es lo que has fallado en dar. So I feel that has brought back the thought to my mind. Well, a couple of things. Y eso ha traído a mi mente un par de cosas. One was kind of the more obvious of just paying more close attention to prompts to extend my heart that I might be missing. Y una de las cosas es poner más atención en esos lugares que quisiera yo entregar ese amor. Because I know when I feel like I'm aligned with the Spirit, there isn't an experience of lack, at least not in that moment. Porque siento que cuando no estoy alineado con el espíritu hay una experiencia de carencia. And I feel like when we extend authentically from our heart, when that's possible, Entonces siento que cuando es posible extender auténticamente desde el corazón, that puts us like back into our natural environment of God, that God is full extension. eso nos pone inmediatamente en nuestro ambiente de amor. And I feel that this is something I'm continuously learning, that relationships, at least in this context, this community, or even just, maybe any spiritual path really, is for the purpose of giving, learning to give. Y siento que las relaciones en esta comunidad se tratan de dar, de auténticamente dar. So that's something I've just been continuously learning and being given many opportunities to learn. Y eso es algo que se me ha dado para continuamente aprender a dar y también se me han dado muchas experiencias para aprender eso. And that's been one of my favorite things, when I feel like a burst of love in my heart, either from Marina or whoever. Y esa es una de mis cosas favoritas, cuando siento como esta explosión de amor por Marina o por cualquiera. To give that thought over to the Spirit with this prayer of like, how would you have me extend this? Like, how can this be extended in the most helpful way?
Y orar con el Espíritu Santo y pedirle cómo quisieras que yo extenga, cuál es la manera en que tú quisieras que yo extienda este amor. And sometimes it depends. If it's someone that's come to mind that lives far away, then it's maybe just a message. Si a veces es diferente, si alguien se me viene a la mente que está a distancia mía, tal vez es un mensaje. It's like, oh, you were on my mind. I just felt a lot of love or gratitude for you, and I'm wishing you all the best. Like it's just an extension. Really, no need to get anything back. Entonces es como escribirle, decirle como tú has estado en mi mente, te deseo todo lo mejor y es como que realmente esta extensión de no necesitas absolutamente nada de vuelta. So I think that's been one of the main things. And then another thing, just practically, that's been starting to come to my mind Entonces siento que esa es una de las cosas principales, pero algo que también estaba viniendo a mi mente was that really kind of with that, there's only one problem, and that is basically not feeling connected with God. That is the only issue. que hay simplemente un problema y es que no estoy conectado con Dios. Ese es el único problema. That's the only lack. There was a video from David that was like one problem, one solution. Esa es la única carencia. Hay un video de David que dice un problema, una solución. And I remember I was building one of our websites and I saw that and I put that on the contact page because I was like, maybe they should watch that before they contact us. Y me acuerdo que una vez estaba construyendo Una página de contacto. una página de contacto y lo primero que puse fue eso, era si quieren contactar a David, que primero vean esto. And practically for me, I've recently had this prompt to at least attempt putting more of an effort to get up earlier in the morning. Y una de las cosas que he estado poniendo más atención es por lo menos intentar levantarme más temprano en la mañana. Because I was feeling a bit rushed in the morning with our new schedule and feeling like I wasn't giving myself the time for prayer. Porque sentía que estaba como que apurándome en la mañana y no me estaba dando esta oportunidad para realmente orar en la mañana. And even when I can't fully feel it or I fall asleep in prayer. Incluso cuando realmente no lo siento o me quedo dormido en la oración. I feel like at some level, I feel that it like rejuvenates me. Pero sí siento que en algún nivel me rejuvenece. And it's like every day there's just so many opportunities to extend. And at some level, just with where I'm at, y todos los días hay tantas oportunidades para extender y depende en el nivel que yo me encuentre. I feel every time I'm extending or connecting with someone, I give it my full attention. Cada vez que siento que estoy extendiendo o conectando con alguien, le doy toda mi atención. I just show up fully, and I feel, in my experience, it's almost like a tank of gas. Y le doy le doy toda mi atención y en mi experiencia se siente como un tanque de gas. And every time I extend, it's like it uses up that tank. So I feel like I need to refill so that I can keep on giving. Y siento que cada vez que estoy dando toda mi atención y estoy extendiendo, es como que se va quedando sin gas, entonces tengo que volver a rellenarlo. And if I don't refill, then I'm on empty, and then that's how it feels when I join with someone. I don't feel like I have the patience to like fully be there and give it, my entire attention. Entonces, si el gas o ese tanque se queda vacío, siento que estoy vacío y que no hay esa conexión cuando quiero conectar con alguien. And then I forget that what it's for, which is just another opportunity for me to feel that the Spirit is with me and guiding me. Cuando realmente se trata de que quiero sentir que el Espíritu está conmigo y me está guiando. That's some of the main things right now. Esas son una de las cosas principales donde me encuentro ahora. Sí, hay unas cosas que dijiste que me tocan mucho. There's some things that you said that really touched me.
Y en mí también está eso. Todo lo que veo que afuera le falta es porque es mi responsabilidad poner ahí. Yeah, and I see that for myself as well. If there's something that I see that's lacking out there, it means that there's something I need to give to put into that. Porque si la otra persona lo viera, pondría. Pero si es que no lo ves, porque es mi tarea poner ahí. Because if the other person saw it, it would be for them to put into it. But if I'm seeing it, it's for me to put into it. Y al final esa otra persona me está ayudando a recordar lo que a mí me falta. And at the end, the other person is helping me to remind me of what it is that I need to give. Y eso también con lo otro que estabas diciendo es, mi felicidad está en extender amor. Yeah, and it goes with what you're saying, that my happiness is in extending love. Y en el amor que estoy recordando poco a poco con este entrenamiento mental. And in the love that I'm learning to remember little by little with this mental training. Cada vez que doy, me lleno con esa gasolina. Every time I give, I fill myself with that gas. Y también lo que comentabas, no es hacia una persona, es en cada encuentro que voy teniendo. And like you were saying, it's not towards one person, but towards every person I'm coming into encounter. Que tal vez por una afinidad, por alguna conexión, por algún propósito, están en aparente relación de pareja con una persona. And maybe because of a purpose or an affinity, it seems that you're in a relationship with a partner. Pero el amor está para extendernos en todas las relaciones. But love is there to extend ourselves in all relationships. Que eso lo que realmente nuestro corazón pide es reconocerse en ese amor en cada una de nuestras relaciones y extendernos en cada una de nuestras relaciones. And that's what our heart is asking for us to extend in every one of the relationships. Que ahí siento que está mi verdadera felicidad. That's where I feel my true happiness is. Nuestra verdadera felicidad, nuestra dicha está ahí. Our true happiness, our true joy. Yeah, I feel like Marina is what I would call a primary relationship. Sí, Siento que siento que Marina Marina es una relación primaria. But at the same level, I feel like I have other people I collaborate with, like Zach and JP. Pero también en el mismo nivel hay otras personas con las que colaboro, como Zach y JP. And in a similar way, although form is different, they're primary relationships for me. Y desde una manera similar, pero también diferente, ellos son mis relaciones primarias. And in my experience, it's kind of like each of them are like one of those crystal prisms where you put light and it shines out. Y en mi experiencia son como esos cristales, ¿cómo se llama? Prismas de cristal, donde la luz brilla a través de ellos. Cause an expansion of vocabulary. And so it's kind of like there's a light shining to each of these primary relationships, these prisms. Entonces hay una luz que atraviesa y que está atravesando cada uno de estos prismas. And then from there, it's like the light continues to shine, to everyone. Y desde ahí la luz puede brillar a cada uno. But if there is at least a more significant block with any of those primary relationships. Pero si hay un bloqueo con alguno de esas relaciones principales o primarias. A grievance, an upset, something that's bothering me, weighing my heart down. Un resentimiento o algo que está molestando y que mantiene mi corazón como que muy bajito. Then I feel like to a noticeable extent, it blocks me from extending further. Y me doy cuenta que eso me obstaculiza de extender más lejos. And so those relationships are very important to like keep the channel open, to feel clean with. Entonces estas relaciones son
muy importantes para mantener el canal limpio. And sometimes, like with a close primary relationship, Entonces, a veces con una relación primaria, the mirror is very close. Like all relationships are a mirror. Yes. el espejo es muy, es muy fuerte. And so it just the things that could possibly trigger me are much more intense. Entonces, las cosas que me podrían detonar son mucho más intensas. Because you're living and constantly interacting with, and just every single interaction, you just watch your mind. Porque estás viviendo con esa persona y cada una de esas interacciones estás viendo a tu mente. And when it's so close, even more like subtleties can trigger something. Y cuando es muy cercana, incluso esas sutilezas pueden detonar cosas. And I feel that's a great opportunity with a relationship, a given relationship in that way. Y creo que esa es una de las cosas importantes con una relación que es tan primaria. To really practice kind of the principles of extending the heart and learning to forgive and release and accepting people as they are. Es una práctica para aceptar a las personas tal y como son y para extender ese amor. Accepting all things exactly as they are. Aceptar todas las cosas exactamente como son. But also with our community, it's from the principles of the Course we practice no people pleasing and no private thoughts. Pero también en nuestra comunidad, con todas las enseñanzas principales, practicamos no pensamientos privados y no complacer a las personas. And I think in this community, we can essentially practice with, everyone, but especially, like these very given relationships. Y podemos practicar en esta comunidad en realidad con todos, pero especialmente con estas relaciones que son dadas. So it's to notice when authentically like something bothers me. Entonces es notar que cuando algo auténticamente me molesta And have this prayer of wanting to release it in some way. y tener esta oración de querer liberarlo de alguna manera And just praying for what might be most helpful. y orar por cualquier cosa que sea lo más útil. And sometimes it can just be just like redirecting the thought in my mind, like just not paying any attention to it. Y a veces puede ser como redireccionar ese pensamiento en mi mente y no ponerle más atención a eso. And then other times it might be to speak to that specific. Y en otras situaciones puede ser hablar sobre esa situación en específico. Like, you didn't make the bed this morning and I didn't like that I had to do it on my own. Como tú no hiciste la cama esta mañana y no me gustó que yo la tenga que hacer solo. Or maybe you left some hair in the sink, Marina. Can you please? O como dejaste algún cabello en el lavamanos, Marina. But I think the main purpose of it is not a change in outcome or in form. Pero siento que el propósito principal es no tener en mente un resultado en la forma. Because if we put all the focus on the form changing, then we'll never experience consistent happiness. Porque si ponemos toda nuestra atención en el resultado en la forma, nunca vamos a experimentar paz consistente. Because you literally can't, make someone or everyone do exactly as what you think might be best. Porque literalmente no puedes obtener que todos hagan lo que tú crees que va a ser lo que te va a hacer feliz o lo mejor. And the true peace is in practicing what Jesus teaches of non-judgment, be passerby, authentically. Y la paz realmente se siente cuando no estás juzgando o cuando estás pasando por las cosas sin juzgar. Like there's love in my heart and I will extend it no matter what seems to occur in the form.
O sea, si hay amor en mi corazón, no importa lo que está ocurriendo en la forma, es para extenderlo. It matters not whether the other person seems to acknowledge it or not. No importa si la persona parece que lo está reconociendo o no. All that matters is that I'm aware of it. Todo lo que importa es que yo soy consciente de eso. But that's what these relationships are for, to learn to keep experiencing that. Para eso es lo que están estas relaciones, para experimentar eso. Like a safe environment to practice that and see, find the blocks that reveal themselves in that. Estar en este ambiente seguro y poder encontrar todos estos obstáculos que no dejan revelar todo esto. Like if we have a deep prayer to feel Jesus deeply in our heart or feel our heart purely in love, Si tenemos esta oración tan profunda para sentir a Jesús en nuestro corazón, and love casts out fear. So to me, one interpretation of it is that it will reveal all the dark spots that are still in my mind and heart. porque el amor perfecto, en el amor perfecto no hay miedo, entonces simplemente va a revelar, saca todo el miedo, entonces va a revelar todos esos lugares oscuros donde todavía hay miedo. To be released, healed, so that I can experience that prayer. It's like a tractor beam. Es para liberar todo eso, es como un tractor beam, Rayo de luz. como un rayo de luz. It's a Star Trek word. Star Trek. Es una palabra de Star Trek. Sí, y lo último que estabas diciendo es, siento que utilizamos nuestras relaciones para recordar el amor de Dios, que nunca nos hemos ido, el que estamos en esa conexión con Él. Yeah, and this reminds me that we've never really left God and we're still in connection with Him. Y desde ahí es también lo que estábamos hablando, ¿no? Antes es, creo que el amor es de personas, pero si vamos más a la profundidad y a la profundidad, no se trata de personas, se trata de reconocerme en ese amor. Yeah, and from there it's to see that love isn't not about between people, but it goes beyond people, and to recognize myself in that love. Yeah, I feel like Jesus can use all of the symbols of this world to open up the heart. Sí, siento que Jesús puede usar todos los símbolos de este mundo para abrir el corazón. And when your heart is open, you just feel love. Y cuando tu corazón está abierto, solo puedes sentir amor. And you just feel all this gratitude Y For the- sientes toda esta gratitud por eso. and for the symbol that Jesus is giving for opening up the heart. Y por el símbolo que Jesús está dando para abrir el corazón. And I feel, yeah, he can use relationships Y siento que sí, Él puede usar relaciones or sceneries. o escenarios. And then is seeing for myself how, like, yeah, if I open up to one thing, Y puedo ver que para mí misma, si yo me abro a una sola cosa, then that is just love that can be transferred everywhere. es un amor que puede transportarse a todas partes. And then for me, it has been seeing too how with Nicolas, Y para mí también ha sido ver cómo con Nicolas, like I can feel how, you know, the spirit is using him to open up my heart puedo ver cómo el Espíritu lo está usando para abrir mi corazón, just by me giving, tan solo con yo dar, or maybe seeing in my mind what is an obstacle, a belief, o tal vez ver en mi mente si hay un obstáculo o una creencia and give it over in prayer y entregarlo en oración so that I may feel that love. para que pueda sentir ese amor. But also is feeling, is experience more and more that we are joined.
Pero también es tener esta experiencia más y más que estamos unidos. And that also happens with other primary relationships I have. Y eso también sucede con otras relaciones primarias que tengo. But it's feeling this experience that when I see, for example, Nicolas very happy, Pero es tener esta experiencia, de, por ejemplo, cuando veo a Nicolas muy feliz, I can feel it. puedo sentirlo And I am just so grateful y me siento tan agradecida for him por él and for whatever is it that opened up his heart. y por lo que sea que haya abierto su corazón. And then is seeing again how that differs from the laws of this world. Y ver también cómo se diferencia con las leyes de este mundo. Because in the laws of this world is they say like, oh, if you know, if he loves a person, that might mean that he doesn't love another one. Porque en las leyes de este mundo se dice que tal vez si ama a una persona, tal vez no ame a la otra persona. There is this exclusivity associated with love. Hay esta exclusividad relacionada con el amor. But I can experience for myself Pero por mí misma puedo experimentar that when Nicolas is, you know, extending love from his heart cuando Nicolas está extendiendo amor desde su corazón. is wide open Su corazón está completamente abierto and I'm feeling it. y yo lo siento. And so how can I be upset ¿Y cómo puedo estar molesta when he is bringing me such a beautiful gift? cuando me está trayendo un regalo tan grande, hermoso? So in that way I can feel that Jesus is answering this deep prayer En eso puedo ver que Jesús está respondiendo esta oración profunda. to learn how to love unconditionally. Aprender a amar incondicionalmente. And then seeing where sometimes like I do like sometimes I do feel rejection, Y ver también cuando a veces siento rechazo, but then even in those moments I can feel I have a choice. pero incluso en esos momentos puedo sentir como tengo una elección. And yeah, particularly I remember one time where Nicolas was expressing thoughts Y particularmente puedo recordar una ocasión donde Nicolás está expresando pensamientos and there was this voice in my mind that was interpreting from like rejection. y había esta voz en mi mente que está interpretándolo como rechazo. Like I love them, but I don't love you. That's the ego interpretation. Como los amo a ellos, pero no te amo a ti. Esa era la interpretación del ego. But I remember like sitting with Jesus and praying through this. Pero me recuerdo sentarme con Jesús y orar a través de esto. And then I remember the Spirit saying, hug him. Y me recuerdo del Espíritu que me decía, abrázalo. And in that moment, I realized, oh, he's saying this for release. Y en ese momento me di cuenta, Él lo está diciendo todo esto para liberarlo. And this is my opportunity to give the love right now. Y esta es mi oportunidad en este momento para dar ese amor. And to realize that there is no loss. Y darme cuenta que no hay pérdida. And then also seeing what you were both talking about, that whatever is lacking in a situation is what I failed to give. Y también ver lo que ustedes dos comentaban, de lo que sea que creo que falta en una situación, es lo que no he logrado dar. That was an opportunity for me to get in touch with Spirit, with Jesus, and extend that love. Esa era una oportunidad para que yo me pusiera en contacto con el Espíritu, con Jesús, y que pudiera extender ese amor. And don't pay attention to those thoughts. Y no prestar atención a esos pensamientos. So, like, either way, whether it's like Nicolas is feeling so happy and I am feeling it too, and I'm like, this is so amazing. Thank you, Jesus, for expanding my mind and my heart. Y de cualquier manera puede que Nicolás esté sintiéndose muy feliz y yo sentir gracias Jesús por expandir mi amor y mi corazón así. And if sometime another thought comes in where I don't authentically get in touch with that gratitude, Y a veces pueden llegar pensamientos donde no estoy en contacto directamente con esa gratitud. then that is the deep opportunity to deepen in prayer, Esa es una oportunidad profunda para profundizar en la oración, in trust and faith, en la confianza, en la fe and see where the Spirit is guiding me to give. y ver a dónde me está guiando el Espíritu a dar.
And sometimes it's directly, like to go towards him. A veces es directamente, ve hacia Él. And then sometimes it's just maybe the fear is too intense. Y a veces tal vez el miedo es demasiado intenso. And then the Spirit might guide me to something completely different. Y puede que el Espíritu me guíe a algo completamente diferente. You know, call, like you were saying too, like call this person, extend a thought, like hey, how are you? Como mencionabas tú también, como ve, llama a esta persona o extiende un mensaje, hola, ¿cómo estás? Or like focus on a project and just work through it. O enfócate en un proyecto y solo trabaja a través de él. Like I can feel like I have found so much love doing even the simplest things in a computer. Puedo ver que he encontrado un amor profundo, incluso al hacer las cosas más simples en la computadora. But it's like this opportunity to pray, listen, and follow. Pero es esta oportunidad para orar, escuchar y seguir. To get in touch with my heart. Para ponerme en contacto con mi corazón. And allow that love to extend. Y permitir que ese amor se extienda. But there is not one form. Pero no hay una forma única. It's like Jesus is using like different relationships, different projects. Jesús está usando diferentes relaciones, diferentes proyectos. Different house configurations. Diferentes configuraciones en la casa. Everything that I need. Todo lo que necesito. To open up the heart. Para abrir el corazón. Yeah, and I feel like, yeah, I'm so grateful to everything that's given me in that way. Y siento que estoy tan agradecida por todo lo que me es dado de esa manera. Yeah, I'm grateful for the relationship I have with Nicolas, with you, with Anna, with like everyone in the team. You know, all of us collaborating here. Estoy agradecida por la relación que tengo con Nicolas, con Urpi, con Ana, con todas las que están en este equipo, en esta colaboración. Because I can feel how like everything is deepening in my capacity of praying. Porque todo me está ayudando a profundizar en mi capacidad de oración. And communicate truly. Y aprender a comunicar verdaderamente. Yeah. Dos cositas que dijiste también me tocó muy fuerte y ambos coincidimos, o los tres coincidimos en eso. Two things that you said that kind of really got to me, and the three of us mentioned it. Ahí se me fue. Y coincidimos. Okay, it left me. Just for that moment. Volvió a venir. Okay, it came back. Que no hay una regla. There isn't a rule. Para cómo tratar un problema o una relación o una situación. No hay regla en absoluto para cada situación específica. There isn't a rule in how to treat a situation or relationship. There isn't a rule in how to treat something specifically. Ayer estábamos viendo The Chosen con Meli. Yeah, yesterday we were watching The Chosen with Melly. Y uno de los guardaespaldas decía, one of the bodyguards was saying, dile a tu esposa que todo está bien, que tiene la razón y que siempre la amas y no va a haber problema. Tell your wife that she's always right, that nothing's wrong, and that you always love her. Esas son las reglas del mundo. Those are the rules of the world. Y buscamos, ¿cómo solucioné este problema en el pasado y me va a servir acá? And we're always looking at how did I solve this in the past, and that's how it's going to work itself now. O cómo él hizo y yo lo voy a hacer. Es como creemos que está en cajas. Or how did he do it and it'll work for me? We think that things are in boxes. Y siento que ese es realmente un camino de un descubrimiento total. And I feel that this is like a journey of a total discovery. Que no hay que cuando trato de agarrarme de alguna regla pasada. And when I try to hold myself to a past rule, una vez que ya le dije sí a Jesús, once that I've said yes to Jesus, le voy a poner todas las situaciones para darme cuenta que ninguna regla pasada funciona.
He's going to give me all the situations in order to show me that none of the past rules are going to work. Utiliza, como dijiste, toda la configuración a las personas y a las situaciones It's like you said, use all the things in the configuration, the people, the situations, para dejar a un lado todas mis creencias y todo mi pasado. in order to leave aside all of my beliefs and all of my past. Y la forma como me relaciono con cada una de mis relaciones primarias o todas las relaciones. And how I relate myself to all of my primary relationships or all of my relationships. Y siento que cada vez es más esa invitación de, ¿quieres tener la razón o ser feliz? And every time it's that invitation, do you want to be right or do you want to be happy? Porque el único que quiere tener la razón es el ego. Y es también lo que comentaban, cómo me puedo ver en el otro. Todo lo que estoy viendo afuera son mis espejos y mis percepciones. Because the only one that wants to be right is the ego, like you were saying. Everyone outside of me is just showing me my beliefs and perceptions. Y mientras yo siga sosteniendo estas creencias, voy a proyectar afuera. And while I keep holding on to these beliefs, I'm going to keep projecting outwardly. Y siento que en lo más profundo de mi corazón, y como lo estoy sintiendo cada vez más profundamente esa experiencia, Yeah, and in the depths of my heart and how I'm experiencing more deeply this experience, cada vez que me quiero seguir sosteniendo a una creencia de separación, every time I want to hold on to belief in separation, la proyección es mucho más fuerte. the projection is so much more stronger. Y el único camino es el perdón. And the only way is through forgiveness. Y orar para ver mucho más allá de lo que ahorita me muestra. And to pray to see beyond with what I'm seeing right now. Y otra de las cosas que también decían que me pareció súper linda, And some of the things that you were saying, which I found really beautiful, la oración en cada momento. the prayer at every moment. Y me vino una pregunta aquí. And there's a question that's coming up here. En estos encuentros, en estos momentos, en situaciones que se ven conflictivas, In these encounters, in these moments, in these relationships that appear to be conflict, ¿cuál es el poder de la oración? ¿Cómo es la unión en ese momento en la oración en ustedes? what is the power of prayer? What is that union in that relationship? Power of prayer in relationships, especially in conflict situations, is the question. Poder de la oración, especialmente en relaciones conflictivas. Well, Bueno, we've had a lot of experiences hemos tenido muchas experiencias. of I'm trying to think of an appropriate term in English, but where basically like it's just like a bad scenario. It's like a Donde básicamente hay un escenario que parece mal, very intense confrontation. donde hay una confrontación muy intensa. Sometimes they could even slip into like shouting could occur. Y puede pasar que tal vez entre un grito. And I feel prayer is everything. It's the only way out, actually. Y siento que la oración lo es todo, es la única salida. I mean, there have been some recent experiences, but there was Han habido experiencias recientemente, pero I just remember when we were living at the other house, Casa Cuántico. sí me estaba acordando cuando estábamos viviendo en la otra casa, en la casa Cuántico, We were in separate rooms. donde teníamos cuartos separados. Me pareció que hubo un énfasis en eso. I feel there was an emphasis with it. No, just I'm setting up the scene here. Simplemente estoy poniendo el escenario aquí. But I just remember we came to just join one evening. Pero sí, me acuerdo que una vez nos unimos en una noche.
And I think at least I was very upset about something. Y creo que al menos yo estaba molesto sobre algo. And I felt kind of stuck in wanting to be right. Y me sentía como estancado en querer tener la razón. And so I basically came into the joining very strong. Entonces básicamente vine a la reunión con mucha fuerza, Very intense blaming towards Marina. como culpabilizando a Marina muy intensamente. And I feel like perhaps there could have been a better way. Y siento que tal vez pudo haber una manera mejor, But I was stuck in that momentum. pero estaba como estancado en ese momento. And I think that's part of just the beautiful thing where I could allow that. Y creo que en parte esa es la cosa hermosa de que puedo permitir eso. And I felt even if maybe I think it did trigger Marina. Y creo que incluso, pero sí creo que sí la detonó a Marina. But at some level, I felt, she could hear and remember what the purpose of this was, which was for healing. Pero creo que en algún nivel Marina pudo escuchar cuál era el propósito de esto, lo cual era para la sanación. No matter how messy it looks in the moment. No importa cuán desastroso se ve en el momento. And so she initially held the space and allowed me to empty all of that out. Entonces inicialmente ella sostuvo el espacio y me permitió de que yo me vaciara de todos estos pensamientos. And then, I mean, this actually happened on some different cases, but Y esto en realidad pasó en diferentes escenarios, pero and I think what I'm trying to get to is that it's kind of played out in different ways. bueno, en lo que en realidad a lo que yo quiero llegar es que se ha desarrollado en diferentes maneras. Each time quite messy, and it felt like, oh, maybe this is over. Y cada una de esas veces se ha visto de una manera como muy desastrosa y llegué a pensar de esto ya se acabó. And yet I feel like at least in those times, we both at some level in our mind had a commitment towards Jesus, towards the Spirit. Y creo que cada una de esas veces en algún lugar en nuestra mente teníamos este compromiso con Jesús. And, to the healing, and that is what this relationship is for. Para la sanación, y para eso es el propósito de esta relación. And I remember sometimes maybe we were both feeling very angry and unwilling to, or at least me, I can speak on my own, unwilling to be wrong. Y creo que algunas veces ambos, pero puedo hablar siempre desde mí. Yo me sentía como que muy enojado y había muy poca voluntad de realmente estar equivocado. But eventually we would hit this point of remembering just to pray and just pause and maybe be silent. We'd be sitting right next to each other in this. Pero eventualmente podíamos llegar a este lugar en el que realmente era momento de orar y simplemente estar en silencio, incluso si estábamos juntos en el mismo lugar. And we would just, at least that was my experience of waiting upon the Spirit as long as it would take. Y siento que esa ha sido mi experiencia, simplemente esperar esperar al Espíritu y no importa cuánto tiempo tome. Like, I'm not leaving until I feel at peace again. Como no me voy a mover hasta que yo me sienta en paz de nuevo. And one time, I don't know, it went very late into the night. I mean, maybe we sat in silence for an hour, like right next to each other. Y creo que alguna vez nos hemos sentado incluso una hora juntos. Because there was nothing good to say. Porque no había nada bueno que decir. But then suddenly, or at least eventually, I felt like I would, at least on my end, reach a place in my mind of wanting peace authentically. Pero sí siento que han habido muchas veces en las que realmente he podido sentir que quería la paz auténticamente. And then I felt like, at least most times, when I would reach that place, like in that moment, Marina would reflect it too. Y yo sentía que cuando yo lograba llegar a estos lugares de querer paz auténticamente, Marina me reflejaba eso. But I felt in that experience, it no longer mattered
whether I perceived she wanted peace or not. Like I felt peace and I wanted it. Y no importaba si Marina realmente quería paz o no, yo lo quería y eso es lo que yo veía. And I think that's everything, because anger and everything is just like sickness. And Jesus says it takes two for there to be sickness. Y siento que no importa cada vez que había enojo, cada vez que había cualquier cosa, era enfermedad. Y es como Jesús dice en el curso, toma dos para que haya una enfermedad. And I feel like if there is one that at least in the moment is, as Jesus says, saner than the other. Y Jesús dice, se toma solamente igual uno para que esté más cuerdo que el otro. And truly wants peace, then there actually isn't a problem. There isn't an issue. It doesn't matter what happens anymore. Y el que esté más cuerdo y quiera realmente paz, realmente no hay un problema. The result will be peace, El resultado va a ser paz, because peace is true. And porque la paz es verdadera. anger and grievances and fear, darkness isn't. Porque el enojo y toda la oscuridad, todos los resentimientos no es verdad. It fades before the light of that purpose. Se desaparece ante la luz de ese propósito. So I think, that, at least in my experience, has been the most helpful thing for us in those intense situations. Y yo siento que eso ha sido lo más importante en esos momentos intensos. At some level, remembering what we truly want, En algún nivel recordar lo que realmente queremos and just trusting in, the power of the Spirit, and very practically the, power of holding space, or, of the silence. simplemente recordar el poder del silencio, el poder del espíritu. Just to allow it up. Like, we are not the healers. We can't heal each other or anyone. Y simplemente recordarnos que nosotros no somos sanadores, no podemos sanar a nadie ni a nosotros mismos. Jesus, the Holy Spirit, God is the only healer. Dios, el Espíritu Santo, Jesús es el único sanador. So when we make space for that, when we allow for that silence, it allows actually for that healing to occur. Entonces, cuando hacemos espacio para ese silencio, para esa sanación, entonces aparece la sanación. Even more recently, I had a big explosion again. Incluso recientemente he tenido una explosión muy grande recientemente. And I was very stuck in that momentum again. Y estaba muy estancado en ese momento de nuevo. And even in that, I was noticing that Marina was not willing to bite the bait. Y incluso en ese momento me estaba dando cuenta que Marina no me lo iba a comprar. She was unwilling to join me in the issue. Y Marina no estaba dispuesta a unirse conmigo en ese problema. And she just held the space even when I was shouting. Y ella sostuvo el espacio incluso cuando yo estaba gritando. And that allowed for me to remember, like, oh yeah, what is this for again? Y eso me permitió acordarme de recordar, ¿para qué es esto de nuevo? What is it I truly want? ¿Qué es lo que realmente quiero? And that it's almost like a flame with no oxygen. Y incluso se siente como un fuego sin oxígeno. Like the fire is the intensity, the anger, and all that. And when you take out, the oxygen from a fire, it dies down. Y es como que el fuego, ay, se me fue. Le sacas el oxígeno al fuego y entonces se va. And so that's what I feel like holding the spaces. It allows the situation to just calm back down. Entonces, cuando sostienes el espacio, realmente es como sacar el oxígeno del fuego. Entonces, es como todo se apaga. And for sanity to re-enter the mind. Es para que la cordura vuelva a entrar a la mente. Very powerful. Yeah. ¿Voy a compartir algo de eso? Do you want to share something about that? Yeah, I can really, yeah. For myself, I feel
like the power of prayer is everything. Para mí puedo decir que el poder de la oración lo es todo. And as I think we were saying before, it's just being very attentive at what the Spirit answer is. Y in creo each que moment. estábamos mencionando antes de estar muy atento a cuál es la respuesta del Espíritu en cada momento. And yeah, I feel for myself too that sometimes, like, I can see the temptation sometimes of wanting to fix the situation myself. También a veces veo que a veces surge esta tentación de querer arreglar la situación. But that doesn't work. Eso nunca funciona. It actually makes it worse. En realidad lo hace peor. That gives oxygen to the fire. Yeah. So, but then when the Spirit answers, it's sometimes very surprising. Pero cuando el Espíritu responde, a veces es algo muy sorprendente. Like, yeah, sometimes it is silence and allowing something true to come through, Sí, a veces es silencio y permitir que algo verdadero venga. or just a switch, like an instant switch in the mind where you realize there is actually not a problem. There never O was. solo un cambio inmediato en la mente donde te das cuenta que no había un problema y nunca lo hubo. But I feel like also something beautiful that I have been experiencing is that sometimes, like, the solution is not where you perceive the problem is. Y algo que también he visto que me ha parecido muy lindo es que a veces puedes ver que la solución no está en el nivel donde percibes el problema. Like, even when, darkness seemed to come up and I know we were both praying very deeply. Por ejemplo, cuando la oscuridad subía y sabía que los dos estábamos orando profundamente. Like, actually the answer of the Spirit was for us to extend. De hecho, la respuesta del Espíritu era que nosotros dos extendiéramos, But not particularly with each other. pero no particularmente el uno con el otro. Like, for me, it was like put my full mind in the Spanish ministry and all of the projects and communications that were given to me. Para mí era poner mi mente y mi atención en el ministerio en español, en todas las comunicaciones y relaciones que se me han dado. And then for Nicolas to go to la casa and extend there. Y para Nicolas ir a la casa y extender ahí. And then in that, we found so much joy. Y en eso encontramos tanta dicha And peace. y paz. And then there was no problem. Después no había ningún problema. Like, there never was a problem. Nunca había un problema. But yeah, I feel like that's the beauty of everything, is the deepening, like, that's everything, the prayer, and the prayer transforms everything. Pero siento que eso lo es todo, la oración lo es todo y la oración lo transforma todo. But like, also, like you were saying, like, I can't bring a solution I used in the past to the present. Como mencionabas, no puedo traer una solución que me sirvió del pasado al presente. Like, maybe, like, the only way that, like, the solution will always come from an inspired thought. Sí, la solución siempre va a venir desde un pensamiento inspirado. And then, yeah, just also, like, allowing ourselves to be really open to receive that thought. Y también darnos permiso de estar muy abiertos para recibir ese pensamiento And follow it. y seguirlo. That is a very important component. Ese es un componente muy importante Because sometimes that thought won't make sense, porque a veces ese pensamiento no va a hacer sentido, but it's actually the answer to everything. pero en realidad es la respuesta a todo. Sí, y siento que es soltar en todo momento como se tenga que ver en la forma. Yeah, and I think it's to choose in every moment to release how it would look like in form. Lo que decías, ora, escucha y sigue. Like what you're saying, pray, listen, and follow. Entregando absolutamente todo a Él para que Él se haga cargo. Handing everything over to him so that he's in charge. Todos mis deseos y todos all of my wishes and all of my fears. Es porque a veces nuestro ego espiritual
Yo hablo por experiencia por mí. Because sometimes your spiritual ego, I'm talking from personal experience, Te entrego esta situación, pero no quiero que no se aleje. but I hand over the situation to you, but I don't want him to go away, O que no cambie la forma. or that the form doesn't change, O que esa relación no se transforme en otra cosa que a mí no me guste. or that relationship transforms into something I don't like. Siento que te entrego absolutamente todos mis deseos. I'm gonna hand over all of my desires, Que tú sabes lo que es mejor para la totalidad. that you know what's best for the totality or for everything. Y dame esa confianza para seguir y soltar mis resistencias de tu guía. And give me that trust so that I can release this resistance with your guidance. Y siento que es en todo momento, en esas oraciones, te doy todo. And I feel it's every moment that prayer, I give you everything, I give you everything. Yeah. And I feel, for me, that in this relationship, I feel like I had to experience that over and over again. Y para mí siento que en esta relación he tenido que experimentar eso una y otra vez. And see in my mind, like, where do I want something from Nicolas? Ver en mi mente cuando quiero algo de Nicolas. Or like I want him to be with me, for example. O que quiero que esté conmigo, por ejemplo. Or do I want him to be happy? O quiero que él sea feliz. And I remember, there was a time, well, it happened many times. Fue una vez, pero bueno, ha sucedido muchas veces. But there was, one time, I can speak to many. There was one, we were in the other house, we were in Quantico. Puedo hablar de varias, pero estábamos en esta ocasión en Cuántico, en otra casa. And he was expressing all of his desires maybe for other women and other projects. Él está expresando sus deseos tal vez por otras mujeres, por otros proyectos. Or being in the United States and not being in Mexico. O estar en Estados Unidos, o estar y no estar en México. And obviously I was just watching my mind through all of that. Y por supuesto, solo estaba observando mi mente a través de todo eso. But I remember something miraculous happened. Pero me recuerdo que algo milagroso ocurrió. Through that prayer. A través de esa oración. Because there was one time that, we sat one night and Nicolas shared all of his thoughts, all of his desires, just giving them all over to Jesus. Porque una vez estábamos sentados y Nicolas está entregando todos sus deseos y pensamientos a Jesús. And I felt like I joined him in that prayer for peace and joy. Y yo sentí que me uní con él en esa oración por paz y por alegría. And then we went to sleep, and the following day a direction came. Nos fuimos a dormir y al día siguiente vino una dirección. Or a possible direction came, an idea. O una idea, una posible dirección. And with that idea, I felt like a miracle. Y con esa idea se sentía como un milagro. It was about a church in Illinois. Era cerca de una iglesia en Illinois. And he had just said that he wanted something like that, and then the possibility of a church in Illinois came. Él acaba de decir que le gustaría algo así, y después vino la posibilidad de una iglesia ahí. Nicolas was so happy, he was so in the miracle. Y Nicolas estaba tan feliz, estaba en el milagro. And I was swept in that joy. Y a mí me llevó esa alegría también. And I was like, if you need to go to the United States and this is the end of it, I am so happy for you. Sí, como si este es el final de todo y tienes que ir a Estados Unidos, estoy tan feliz por ti. And seeing what I truly want is for him and everyone to be happy. I can feel that as a true experience. Y ver que realmente lo que quiero para él y para todos es que sean felices y puedo sentirlo de una manera verdadera de mi corazón. The other's joy is my joy. La alegría del otro es mi alegría. If another one is joyful, that doesn't take away from me, but increases it. Si alguien más está feliz, eso no me quita nada a mí, sino que aumenta para mí. But it's accepting that for myself over and over again. Pero es aceptar eso por mí misma una y otra vez. And in that, it dissolves everything else.
Y en eso disuelve todo lo demás. Like if he wins, I lose. Como si él gana, yo pierdo. Or if he goes, I don't have. O si él se va, yo no tengo. And then coming to the experience of I am and I have everything. Y después regresar a esa experiencia, yo soy y lo tengo todo. And I wish you to be happy because it's my happiness. Y deseo que seas feliz porque es mi felicidad. And yeah, I feel, yeah, like even also the same thing happened when I came to this house. Y ocurrió lo mismo cuando vine a esta casa. Because yeah, through that time I was like, oh, like maybe the spirit is asking that we are not in a relationship anymore. I don't know. Y porque en ese momento sentía, bueno, tal vez el espíritu está pidiendo que ya no estemos en una relación, no lo sé. But I remember wanting, in that moment I wanted to be in a relationship with Nicolas. Pero en ese momento me recuerdo que yo quería estar en una relación con Nicolas. But I felt like it was becoming like a painful thought in my mind. It was not a happy thought. Pero me empecé a dar cuenta que se estaba empezando a convertir en un pensamiento doloroso, no era un pensamiento feliz. Like, because yeah, I was like, I want him to be here and he's not here. Like, I want us to be together. Like, we're not together. Like, I want something that is not here right now. Porque yo decía, yo quiero que él esté aquí y no está aquí, como que quiero que algo ocurra, algo que no está aquí ocurra. And yeah, wanting something to be different is very painful. Y querer que algo sea diferente es muy doloroso. And I remember I woke up one morning, I was like, I need to give it up. Me recuerdo que me desperté una mañana y dije, tengo que liberar esto. And I remember on those times we were doing morning lessons with David. Me recuerdo que en ese momento estábamos haciendo las lecciones de la mañana con David. And then I remember saying to him, like, I feel like, yeah, I was thinking about marriage. Like, I was like, I think I want to marry Nicolas. And this is not what's happening right now. Sí, en ese momento incluso decía, yo creo que quiero casarme con Nicolas y no es lo que está ocurriendo ahora. Another house, and I don't even know if he will ever come here or we'll be together. Está en otra casa, ni siquiera sé si va a venir acá o si nos vamos a estar juntos. I don't want this anymore. Like I'm giving it all over to you, Jesus. Pero dice, ya no quiero más esto, te lo entrego todo a ti, Jesús. It's like I give you all of the situation again. Te entrego toda la situación de nuevo. And it's up to you, and I just want peace. And I Y release. depende de ti y yo solo quiero la paz y lo libero. And then it was beautiful because then a few months went by. Y fue hermoso porque un par de meses pasaron. And then there was a time where you said, I feel like we need to move in together. De un punto donde tú dijiste, creo que tenemos que mudarnos y estar juntos. ¡Qué rápido eres, Espíritu Santo! Thank you, our Holy Spirit. I accepted it with a lot of love. I was like, oh yeah, I feel that. Lo acepté con mucho amor. Le dije, sí, yo también siento eso. But it was coming from another place, like one of acceptance, not of I need. Yes. Pero estaba viniendo de otro lugar, de aceptación y no de una necesidad. And yeah, one other situation that came up is like when, it was I don't know, a few months ago, or I'm not sure when there was some intensity that we're moving through. Y otra situación que sucedió, no sé hace cuándo, hace un par de meses, pero nos estábamos moviendo a través de esta intensidad. And then, yeah, David came again to the house. Y después David vino otra vez a la casa. And then, like everything was up for prayer. Y todo estaba en oración. Like even, giving over to like the helpfulness of the symbol of this relationship. Incluso poder entregar, si era de ayuda o no, el símbolo de una relación. But then, yeah, it was coming to, like in that moment it felt very deep. Pero en ese momento se sintió muy profundo. Because I could see it was like, yeah, I don't know, like because it's like, are you together or are you not? You have to make a decision. Do you want the relationship or not? That is what the ego would tell you.
Porque en ese momento se sintió muy profundo porque era como que el ego decía, ¿estás en una relación o no estás en una relación? But then, like, that was not the question. Pero esa no era la pregunta. That's not where the answer was either. Ahí tampoco estaba la respuesta. It's just focus your mind wherever the spirit is prompting you to extend. Enfoca tu mente en donde sea que el espíritu te esté guiando a extender. And then it would be and then it would be made obvious or clear. Y después se va a hacer obvio o claro. It's not a decision that you need to figure out. No es una decisión que tienes que tratar de descifrar. It's just coming to an acceptance of whatever the spirit gives you in every moment. Es volver a una aceptación de lo que sea que el Espíritu Santo te esté dando en cada momento. But for me, it's always like giving over and over again all of the symbols. Pero para mí es entregar una y otra vez todos los símbolos And then have him configure them how he feels best. y después permitir que Él lo configure de la manera que Él sienta que sea lo mejor. And then find the acceptance in my heart. Y encontrar la aceptación en mi corazón. La lección que se me viene con lo último que dices, The lesson that comes to mind with the last thing you said, una de ellas es, este mundo no me ofrece nada que yo deseo this world doesn't offer me anything that I want, y mi foco no tiene que ser el mundo. and my focus shouldn't be in the world. Es entregarle y que Él se encargue en esa confianza. Confiar en que todo se va a mostrar de la forma que se tenga que mostrar para mi And felicidad. it's handing it over to him and trusting that everything's gonna come together for my happiness. Y me acuerdo mucho cuando compartiste, cuando Nicolas estaba muy emocionado por ir a Estados Unidos. And I remember when you shared when Nicolas was very enthusiastic about going to the States. Y yo lo sentí muy inspirado también, porque sentía que venía desde esa real conexión. And I felt it very inspiring as well because I felt it came from that real connection. Y otra situación que para mí se sintió muy inspirada And another situation that for me felt very inspired en su relación in your relationship es, sabemos que acá en este mundo la atracción y el rechazo y el rechazo son son dos caras de la misma moneda. that we know that in this world, the attraction and repulsion or rejection are two sides of the same coin. Y como David dice en muchas oportunidades, en un momento puedes sentir muchísima atracción por algo y luego completo rechazo. And like how David has said, at one moment, at any moment, you can feel complete attraction towards something, and the next moment you feel complete rejection. Pero a través de esas atracciones podemos descubrirnos y seguir liberando nuestras creencias. But through those attractions, we can keep on discovering and letting go of these beliefs. Y recuerdo que hubo una situación en la que uno de ustedes sentía atracción hacia otra persona. And I remember there was a situation when whenever you felt an attraction towards someone else, pero ustedes llevaron esa situación a una regla completamente, llevaron esa situación no con una regla de este mundo. but you took that situation and you did it with not using the rules of this world. Que para el mundo podría verse algo, ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible? Pero That the world will say, how is it possible, this situation? pero desde la mano del Espíritu Santo y sin juicios, But with the holding the Holy Spirit's hand and without any judgments, siento como yo lo siento, lo llevaron de una forma muy, muy amorosa. No sé si siente compartir esa situación. I feel that you managed this in a very loving way. I don't know if you guys want to share about this situation. I have to share more. I don't know if No. I think, yeah, I think was the time where we were in Cuántico. Creo que hubo una ocasión donde ambos estábamos en Cuántico. And yeah, you were sharing thoughts about marrying another woman.
Y estabas Or- compartiendo pensamientos acerca de que querías casarte con otra mujer, and even moving countries. incluso Right. mudarte de país. But yeah, I could feel, but let me go back. Déjame regresar. Yeah, I could feel in that moment, En ese momento, like I could see, I feel the value of this relationship is to Creo being que el able valor- to allow all the thoughts up. creo que el valor de esta relación es permitir que todos los pensamientos se eleven. And for me, it's a constant practice to be able to hold the space Y para mí es una práctica constante de poder sostener el espacio, on a space of non-judgment. un espacio de no juicio. And I pray that I am able to do that in every situation Y yo oro que pueda hacer eso en cada situación, to the best of my ability. de la mejor manera en que pueda. And sometimes it's not perfect. A veces no es perfecto. Sometimes when the other one expresses something does trigger. A veces hay algo que la otra persona expresa y por supuesto que me detona. But I do, like, I feel like I do have that prayer to be able to allow the other one to say what they need to say. Pero sí tengo esa oración de que quiero permitir que el otro pueda decir lo que sea que tenga que decir. And to find within my heart the answer of love. Y encontrar dentro de mi corazón la respuesta del amor. And I remember maybe you can speak to this or not, but I remember at the time maybe thoughts of like expressing thoughts like that, of like desires from other women or desires to marry other women. Like it was not an easy thing to do, or at least like it took like some like like I think that like maybe I don't know how to put it because I cannot speak for you, but let's just say like those were thoughts that hadn't been explored a lot at that time of the relationship. Sí, era un punto en la relación donde en realidad no puedo hablar por ti, pero siento que como costaba hablar de esos pensamientos o eran pensamientos que no se habían explorado aún en la relación. But I remember we were in the kitchen, I think, Pero me recuerdo que estábamos en la cocina and I started asking questions about, a train of thoughts about this other woman. empecé a hacerte preguntas de cómo iba el tren del pensamiento en relación a esta otra mujer. And you actually started sharing all of the thoughts that you were having. Y empezaste a compartir todos los pensamientos que estabas sintiendo. And then I remember praying through it. Y me recuerdo que estaba orando a través de ello. And I remember saying, why don't you just call her? Y le dije, ¿por qué no la llamas? And he did. Y lo hizo. I don't know if you want to share No what sé si came quieres out of compartir lo que surgió that. con eso. Good to know which situation you're talking Es about. bueno saber Quiero saber en de- qué situación estoy. Yeah, well, I think Bueno, pienso que in my mind there's truly a desire, to feel at peace and release the blocks, to that peace. sí, siento que realmente en mi mente hay un lugar donde realmente quiero esta paz y liberar todos estos obstáculos que no me permiten sentir esta paz. And in this particular situation, Y en esta could- situación en particular, I could see that the thoughts felt stuck to me. y sentía que los pensamientos sentían que estaban estancados en mí. I kept trying to, push them away, hand them over, but they just kept coming back up to my mind. Los trataba de empujar o entregarlos, pero seguían viniendo a mi mente. And I think I felt a bit confused at that time Y creo que en ese momento yo me sentía un poco confundido, because when I would look at those thoughts, I would feel actually a lot of excitement around that idea. porque cuando yo miraba esos pensamientos, en realidad podía sentir un poco de emoción acerca de esa idea. And so I thought, I keep handing it over
and it keeps coming back, and I feel a lot of excitement with this thought. Maybe this is a real thing. Porque decía, lo sigo entregando, siguen viniendo a mi mente, siento un poco de emoción, tal vez es algo verdadero. And so as soon as it became more real, or just noticing that, I thought, shoot, what do I do with this? Entonces apenas se volvió un poco real, era como, ¿qué hago con todo esto? Can I actually call this other person and tell them, Puedo en realidad llamar a esta otra persona y decirle, wait, I'm in a relationship right now. como estoy en una relación ahora mismo. So what do I do? Was this prayer? Entonces, ¿qué hago con esta oración? And I think that's something with just relationships in this community, and I'd say any that are, really following a spiritual path. Y creo que las relaciones dentro de esta comunidad o relaciones que están siguiendo un camino espiritual. Or actually, probably any relationship should do this. Bueno, yo creo que cualquier relación debería hacer esto. Which is just to practice being transparent Lo cual es practicar ser transparente. and releasing defenses and extending love. But in this case, definitely practicing transparency and integrity. Como soltar todas las o sea, practicar todas las, soltar todas las defensas y practicar eso con otras relaciones, pero en este caso era practicar la transparencia y la integridad. And in my mind, as I watched this situation, I thought, would it feel integrous to just call this person without first, exposing the thoughts to Marina? Y en esta situación yo pensaba cómo realmente se siente íntegro llamar a esta persona sin compartirlo con Marina antes. Because it seems real, but maybe if I even share it with Marina, the desire will actually disappear. Porque parece real, pero tal vez si lo comparto con Marina, esto puede empezar a desaparecer. Because while it's hidden or, kind of stuck or kept private, the ego can really run that situation. Porque cuando cuando ese pensamiento se mantiene oculto o privado, el ego puede gobernar toda esta situación. So I think the most helpful thing would be to expose the thoughts from Marina. Entonces pensé que lo más útil era exponer todos estos pensamientos a Marina. That feels of integrity. Eso se siente íntegro. But in my perception, I thought if I share something like this with Marina, she's going to freak out. Pero mi percepción era, si yo comparto esto con Marina, ella la va a flipar. She's going to feel rejected, abandoned. This was my projection or my perception of what would happen. Ella se va a sentir rechazada, abandonada. Bueno, esto era mi percepción de lo que podría pasar. And I don't feel that was the desire of my heart for her to feel that way. Y yo siento que no era el deseo de mi corazón de que ella se sienta de esa manera. And in my experience, there's still a belief that I can cause someone to feel a certain way. Y en mi percepción hay una creencia de que puedo causar que alguien se sienta de esa manera. Especially, especially in like a bad way. Especialmente de una mala manera o equivocada. So it was an area of prayer for me. Entonces era una área para estar en oración. Of just, make it obvious, Jesus, what should I do here? De hacerlo obvio, Jesús, ¿qué podría hacer en este momento, en esta situación? So I felt like somehow, wherever we were when we started joining, Y sentí que en cualquier situación que estábamos, cuando nos estábamos uniendo, I just felt there was a vibe of openness or willingness in that moment to expose thoughts. yo sentía que había una vibra de poder exponer y una apertura de poder exponer todos estos pensamientos. And I felt that Marina could hold the space for me. Y podía sentir que Marina podía sostener el espacio para mí. Because this did feel vulnerable for me.
porque esto se sentía vulnerable para mí. And then I don't remember all the details, but I feel like I shared, the thoughts I was aware of. No Exploring. me acuerdo los detalles, pero sí siento que compartí todos los pensamientos de los que yo era consciente. And then I think part of me was surprised, but also like deeply grateful when you said, "Why don't you call her?" Había una parte en mía que estaba muy sorprendido, pero también agradecido cuando ella me dijo, ¿por qué no lo llamas? And I don't know exactly if it was just because of that or the sense of relief, but I burst into tears. Pero no sé si era por eso o porque era una sensación de liberación, pero simplemente me solté en llanto. I remember crying for a while. Y me acuerdo que haber llorado por un buen momento. And then expressing more doubt thoughts. Well, I don't know if I should do this. Después expresé más pensamientos de duda. Bueno, no sé si puedo hacer eso. But somehow we were just praying, and it felt like that could help clear my mind to just to go in that direction. Pero estábamos orando y se sentía muy útil de que podía ayudar a aclarar mi mente si era útil ir hacia esa dirección. But I think either you said or I thought it, but it was this feeling of just remembering what the purpose of it would be, though. Y no me acuerdo si tú lo dijiste, pero había esta sensación de simplemente acuérdate para qué es este propósito. That it's no different than anything else, and that really it's to come back to expose the thoughts and come back to a place of peace and not hold on to outcomes. Como que no es nada diferente a otra cosa, simplemente es para no aferrarte a los resultados y también para volver a la paz. Yeah, it was just to release the thoughts. Simplemente era para liberar los pensamientos. So I did have that call. Tuve esa llamada. And it felt very clearing of my mind. Y fue muy clarificador para mi mente. Because there were other nuances to the situation. Porque habían otras novedades en esta situación. And I could see that in sharing, I had also made various assumptions. Porque me di cuenta que al compartir había asumido cosas. And so by sharing, I could see like, oh, I see, and I could just feel this sense of lightness come over my mind. Entonces, al compartir me di cuenta de que había se sentía muy liviano en mi mente. Because I could see, and I'm not always in touch with it, but there I could see that I just want what's given by the Spirit. Porque me podía poner en contacto de realmente quiero lo que es dado por el Espíritu. Effortlessly given by the Spirit. Sin esfuerzo dado por el Espíritu. I think that's has become more and more a strong sign that the ego's in there if I feel like I'm making any part of the situation happen. Y esto se ha vuelto una señal cada vez más fuerte cuando veo si el ego quiere que una situación sea de cierta manera. Because there's a spiritual teaching that I believe maybe Ramana Maharshi made famous. Porque hay esta enseñanza espiritual, creo que ha sido Ramana Maharshi que la hizo muy famosa. Which basically was whatever is meant to happen will happen. Que básicamente es lo que quiera que tenga que pasar, va a pasar. And you can try to avoid it as much as you want. Y puedes tratar de Evadirlo. evadirlo mucho. But you will not succeed in avoiding it. Pero no vas a tener éxito en evitarlo. And whatever is not meant to happen won't happen. Yes. Y cualquier cosa que no tenga que pasar, no va a pasar.
try as you may to make it happen. Puedes tratar de hacer que pase. So I feel that that is a thought that comes back to my mind often in these situations. Y yo siento que ese es un pensamiento que viene frecuentemente en estas situaciones. I feel if something is to come in, the Spirit will make it very obvious and unavoidable. Y si algo tiene que venir, el espíritu lo va a hacer muy obvio y no lo vas a poder evitar. And if something is not meant to happen, then it will just not flow. It won't work. I'll feel the effort. Y si algo no tiene que pasar, lo vas a sentir el esfuerzo, no va a fluir. So when I had that call and I was expressing these thoughts and the love in my heart, Entonces, cuando yo tuve esta llamada y estaba expresando todos estos pensamientos y todo el amor en mi corazón, I could feel the love is real. podía sentir el amor es verdadero. The form or outcome is unnecessary. La forma o el resultado es innecesario. This is not given. Esto no está dado. And then my mind actually really relaxed. Y en realidad mi mente se relajó. And I could just feel more of the purity of that love and wish her well. Y simplemente podía sentir la pureza de mi amor y simplemente desearle amor. And then all this even more love opened up in my heart from Marina. Incluso más amor se abrió en mi corazón para Marina. Through just the gratitude of that allowance and also just for those blocks moving out of my mind. Porque había esta gratitud de que había todo este permiso, esta apertura y también una gratitud profunda. And that's been a thought, before our relationship started and kind of throughout for me. Y eso ha sido algo que ha habido cuando la relación empezó y a través de toda la relación. That there shouldn't be a need or like a real sense of effort to hold or keep the relationship. De que no había esta necesidad de mantener la relación o agarrarte de la relación. Because what would that be for? Porque ¿para qué sería eso? But if it's given by the Spirit, Pero si es dado por el Espíritu, then it will stay as long as it's needed. entonces va a permanecer todo el tiempo que sea necesario. Like that's not where the effort should be in the mind towards keeping or not keeping. Como que ahí no debería haber esfuerzo en la mente de mantenerla o no mantenerla. The focus should be on present peace and on the Spirit being used by the Spirit. El enfoque sería para la paz presente y para que sea usado por el Espíritu. And let the relationship or relationships serve that in whatever way the Spirit feels is most helpful. Y permitir que el Espíritu use esa relación o todas las relaciones de la manera que él cree que sea más útil. In some relationships, there are more obvious like projects or collaborations. En algunas relaciones hay más proyectos o colaboraciones. And then in some, like with me and Marina, we don't have many projects together. Y en otras relaciones, como yo y Marina, no tenemos muchos proyectos juntos. But there's, I don't know, it feels like there's something deeper. There's a pull, and I feel at least an aspect of it is feeling of stability for both of us. Pero con Marina hay como esta atracción muy profunda y una sensación de estabilidad para los dos. Like we're on the same team. Como estamos en el mismo equipo. And we share the same purpose. Compartimos el mismo propósito. And yeah, just in that allows the love to just come through and be felt. Y en eso se siente el amor que pasa a través y se siente. And sometimes it's more direct. Y a veces es más directo. And then other times it's more just a feeling or a vibe, but maybe you may not notice it with the eyes. Y otras veces es más como una vibración que tal vez no se pueda notar con los ojos. But you feel it in the heart.
pero lo sientes en el corazón. Yeah, I feel like something I really want to learn for myself Y siento que algo que realmente quiero aprender para mí is that it is okay to love. es que está bien amar, Like that is what everything is for. que para eso es todo. And I feel like because that's a lesson I want to learn, Y porque siento que esa es una lección que quiero aprender, that is also what I want to extend. que es también lo que quiero extender. And yeah, and then when the prayer comes of I want to know what unconditional love is, Y también cuando viene la oración de quiero saber qué es el amor incondicional, like yeah, Jesus is gonna bring to me many situations Jesús me va a traer muchas situaciones where I will be able to teach that donde voy a poder enseñar eso or see where the block is o ver dónde está el obstáculo so that I may choose again para que pueda elegir de nuevo and learn to what is to truly love. y aprender qué es lo que realmente amar verdaderamente. Yeah. So I feel like yeah, like with this relationship and with all relationships that are given me, Siento esto con esta relación y todas las relaciones que me están siendo dadas. yeah, like Jesus is answering that prayer. Jesús está respondiendo esa oración Yeah. And yeah, I feel deep gratitude for that. y siento profunda gratitud por ello. Lo siento muy hermoso y muy profundo esto, I feel this very beautifully and very deep, porque lo conversábamos al inicio, no tiene nada que ver con las reglas del mundo. because like what we were saying in the beginning, this has nothing to do with the rules of the world. El reconocimiento del Cristo que somos es soltar absolutamente todas nuestras creencias. Recognizing the Christ that we are is dropping all of our beliefs, Y especialmente en las relaciones, que es donde más aprendemos. especially in the relationships. That's where we really learn. Y siento que en esta situación en la que han compartido ahora es la práctica en todos los puntos. And I feel in this relationship that you have shared, it's the practice in all the points, in all the spots. De cómo, si no juzgo una situación, permito que el Espíritu Santo utilice cada uno de los pensamientos, el camino para el reconocer dónde estoy poniendo mis bloqueos y los obstáculos. Yeah, if I don't judge your situation, I'm letting the Spirit take over. Que todo está saliendo perfectamente orquestado para mi reconocimiento y mi sanación. To see that everything is orchestrated for my healing. En cada diminuto detalle, como el que compartías, en el poder expresar lo que me bloqueaba la paz. And every small detail, like you expressed, to see everything that's blocking my peace. Ir más allá del juicio de si estaba bien o mal la atracción. Go beyond beyond the judgments. judgment. Whether it was good or bad to have that attraction. En aperturarte, en no posesión, en aperturarte en descubrir nuestra mente y en aperturarte en aceptar la situación como se está dando para la sanación. And opening up and accepting the situation in the way that it's being given for healing. Y una de las características del manual para el maestro, tener una mentalidad abierta. One of the characteristics of a teacher of God is having an open mind. Para que permitir que Él traiga la sanación en cada situación. So that he can bring the healing in every situation. Y cuando pasamos ese tunelcito, lo que decías, solo hay más amor. And like what we were saying, once we pass that tunnel, there's only more love for us to share. Que para el mundo pudo ser, oh, ¿cómo va a ser? Esto quita el amor.
For like the world, it says, how would this be? This is what takes away the love. En su experiencia pudieron ver que, por el contrario, abre al amor más puro, al amor real que somos. But with your experience, you saw that this opens up to the more pure love, to the real love. Gracias por compartir esta hermosa experiencia sanadora. Thank you for sharing this beautiful healing experience. Y por todo, por toda esta conversación que se sintió muy inspirada. And for this whole conversation that felt so inspired. Gracias. Thank you. Inspirados nos vamos. Well, we're leaving all inspired. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias, Marina. Gracias, Nicolas. Thank you for accompanying us in this new episode. Thank you, Marina. Thank you, Nicolas. Gracias, Vicky, Meli, Ana, Débora. Thank you, Vicky, Melly, Anna, Deborah. Y nos vemos en el próximo episodio. And we'll see each other in the next episode. Bye. Bye.